Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Ciudadana. Acá me encuentro con Yamile Olivas y Francesco Rayo con un nuevo tema que les estamos trayendo el día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre un proyecto, una idea que se nos ha ocurrido, donde se podría fundar una aldea progresista social demócrata. Así que le voy a dar pase a Francesco para que nos cuente detalles sobre este tema. Adelante, Francesco. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, esto de alguna manera parte de el clima de polarización política e ideológica que estamos viviendo en el Perú actualmente, con el acontecer de las elecciones y el deterioro de la institucionalidad y el copamiento del Congreso y otras instituciones por parte de lo que se denomina el pacto mafioso, ¿cierto? Entonces, como un ejercicio lúdico, nos planteamos preguntarle a la IA, en este caso a Gemini, qué opciones nos puede brindar con respecto a ubicaciones para fundar una aldea progresista, ¿no? En el territorio nacional, principalmente en lo que es Lima provincias y el sur del Perú, porque hay una tendencia, digamos, hacia el sur de ser más independientes progresistas y tiene una mayor variedad de recursos dentro de lo que una comunidad requiere, ¿no? Entonces, hemos realizado un cuadro y en este cuadro la IA nos ha dado 5 opciones. Te doy el pase, César, para que las presentes. Claro, tenemos al Valle de Cañete, Lunahuaná y Pacarán, la cuenca del río Lurín, Antioquía, Cieneguía Alta, el Valle Sagrado de los Incas, Urubamba, Pisac, Cusco, el Valle del Colca en Arequipa, el Valle de Tambo en Islay, Arequipa. Correcto. Bueno, tenemos una descripción de cada uno de estos lugares de manera general. César, porfa, Sí, dinos la a descripción ver, de cada uno. en lo referente al Valle de Cañete, Lunahuaná, Pacarán, que está al sur de Lima, tiene la siguiente descripción. El oasis soleado y productivo es un valle generoso dominado por el río más caudaloso de la costa central. El paisaje está teñido de verde por los cultivos de frutales y uvas, enmarcado por cerros áridos que garantizan sol casi todo el año. Su atmósfera es de un pueblo agrícola que ha sabido integrar el turismo sin perder su esencia. Es ideal para quienes buscan un equilibrio entre la vida del campo, la producción de alta calidad como el vino y el pisco y la cercanía a la costa. Perfecto. Pasamos entonces a Antioquía. Bueno, el refugio de los colores y la calma es ubicado en la Sierra Media de Lima, es famoso por sus casas pintadas con motivos de la naturaleza, Pueblo Espíritu Santo. El aire es seco, el cielo es de un azul intenso y el ritmo de vida es pausado. Es un lugar que se siente como un retiro recreativo, pequeño, manejable y con una comunidad que valora mucho el orden visual y la hospitalidad. Es el escape perfecto para quienes necesitan estar cerca de la capital, pero en un entorno que parece detenido en el tiempo.
Pasamos al Valle Sagrado de los Incas. Correcto. El epicentro espiritual y la cosmopolita es posiblemente el valle más majestuoso del Perú, custodiado por imponentes nevados y terrazas incas. Tiene una energía vibrante donde conviven la tradición quechua más profunda con una comunidad global de artistas, investigadores y activistas. Es un lugar de convergencia cultural, donde es tan común encontrar una ceremonia ancestral como una cafetería de especialidad con tecnología de punta. Es el hogar natural de los proyectos que buscan trascender fronteras. Seguimos entonces con el Cañón del Colca. La inmensidad volcánica y el silencio. Ubicado en las tierras altas de Arequipa, es uno de los cañones más profundos del mundo. Su paisaje es dramático, con una andenería preinca que aún se cultiva y el vuelo constante de los cóndores. La atmósfera es de solemnidad y respeto por la tierra. La vida aquí requiere resiliencia física por la altura, pero ofrece a cambio un aislamiento majestuoso y una conexión única con los ciclos de la naturaleza y el conocimiento andino más puro. Bien. Y terminamos con el Valle del Tambo, en Arequipa. La despensa fértil junto al mar. Es un valle costero atípico, intensamente verde y plano, donde el río Tambo desemboca tras alimentar hectáreas de arroz, olivos y hortalizas. A diferencia de las otras opciones, aquí la atmósfera es de trabajo constante y fuerte identidad territorial. Es un lugar con olor a tierra húmeda y brisa marina, donde la comunidad es sumamente unida y celosa de sus recursos. Ideal para proyectos que busquen integrarse en una red de defensa agraria y sostenibilidad social. Listo. Pasamos entonces a las categorías. Hemos identificado 4 categorías en las cuales calificar a cada uno de estos 5 lugares. Son afinidad política y social, soberanía y accesibilidad de recursos, infraestructura y conectividad y costo de la tierra. Entonces, Yamile nos va a contar acerca de las características de cada uno de estos lugares con respecto a la afinidad política y social. Adelante, Yamile. Gracias, hola Francesco, hola César. Ahora vamos a ver la afinidad política de las siguientes ciudades, ¿no? Empezamos con el Valle de Cañete, Lunahuaná. Afinidad política y social. Es una zona de pragmatismo agrícola, aunque la región ha girado a la derecha, estas comunidades mantienen una fuerte identidad gremial de regantes y productores, lo que ofrece un escudo frente a discursos polarizantes. Es un espacio ideal para el cooperativismo. En cuanto a la cuenca del río Lurín, Antioquía, Cieneguilla Alta, ¿no? Existe una tradición de autogestión turística y estética. Es un refugio cercano para la interculturalidad limeña progresista. La comunidad de Antioquía ya funciona bajo un modelo de impacto visual y orden comunitario que facilita la integración de proyectos sociales. En el Valle Sagrado de los Incas, ya nos vamos al sur, máxima afinidad, existe una burbuja de comunidades internacionales, ONGs y colectivos que practican en Alin Causay, que es el buen vivir, ¿no? El sur del Perú actúa como el principal contrapeso ideológico a la capital, ofreciendo un entorno de mayor seguridad para el discurso socialdemócrata, o sea, hay más aliados. Valle del Colca, Arequipa, marcada por el regionalismo arequipeño que tradicionalmente rechaza las imposiciones centralistas de Lima. Es una zona de resistencia cultural sólida y estructuras comunales basadas en la reciprocidad.
Aini. El Valle del Tambo, Isla y Arequipa, altamente politizada y activista, es un territorio de lucha agraria y defensa del agua. Una aldea progresista aquí sería vista como un aliado estratégico, pero requiere un compromiso real con la defensa ambiental frente a la minería, ¿no? Creo que en las dos zonas de Arequipa está ese tema fuerte, el tema de la minería. Correcto. Ujú. Interesantes opciones. Entonces, comenzamos con las calificaciones del 1 al 10 en cada una de las ubicaciones. Yamile, para el Valle de Cañete, el Lunahuaná, Pacarán, ¿qué A puntaje le mí pones? me parece que por la cercanía a la capital está excelente, ¿no? Porque te permite llegar, la carretera no está tan difícil. Son 3 horas, ¿no? Más o menos, ¿sí? Aproximadamente, sí. Claro, y puedes hacer, puedes ver el ir y venir en cuanto a querer resolver cosas que tienen que ver con trabajo, ¿no? O para, bueno, la capital todavía no hay un descentralismo total, ¿no? Pero es el espacio donde se manejan algunas cuestiones políticas que de repente uno tiene que venir a resolver, ¿no? Entonces pienso que la cercanía ayuda en ese sentido. Yo le doy un 9. 9. ¿César? A ver, sí coincido con lo que dice Yamile, le doy un 9 también, el tema de la cercanía, si es que miramos desde Lima, ¿no? Claro. Pero si miramos desde otras regiones, y hay una comunicación, por ejemplo, con la carretera central para Yauyos, por ejemplo, entonces, eso facilita muchas cosas. Y lo bueno es que es una zona, digamos, con una población bastante amigable. Y yo por experiencia puedo decirlo, los pobladores son amigables, son tratables, entonces, es fácil ¿cómo se llama? De uno poderse ubicar y acentuar ahí si uno quisiera también. Y se puede hacer un fuerte en esa zona también con las otras ciudades, ¿no? Con Yauyos, ¿no? Antioquía, entonces hay esa posibilidad, ¿no? Podría Correcto. ser, sí. Vale. Francesco, ¿tú? Yo coincido con lo que comentan. Me preocupa un poco algo que comentábamos antes, En que off. era sí, en off, y era El aislamiento. lo comercial del lugar, ¿no? En lo que al turismo se refiere, que puede perturbar cierta paz o puede encarecer ciertos recursos justamente por la valorización que puede tener gracias a esto, ¿no? Entonces le pondré un 7. Claro, también está el peligro de que pueda malograrse la esencia del lugar y gentrificarse, ¿no? Exacto. Ujú. Ahí, a eso iba. Seguimos entonces con la cuenca del río Lurín, Antioquía o Cieneguilla Alta. Yamile. Ya. Yo lo veo bien parecido al Lunahuaná. El tema de que se han organizado como comunidad a nivel, a nivel estético para poder fomentar el turismo, ¿no? Y en algunas actividades ayuda mucho porque ya hay un tema de integración, ¿no? Y de comunicación entre ellos, ¿no? Para que puedan surgir como comunidad, como ciudad, como pueblo. Entonces, yo le doy también un 9. 9. César. Sí, acá, bueno, a diferencia de Lunahuaná, que es mucho más amigable para que tú te puedas acentuar, en Cieneguía, en esta zona lo veo mucho más difícil que uno pueda llegar y poder acentuarse, ¿no? Con facilidad, sobre todo en el tema de comunicación social. Entonces, por eso yo le pongo un 7. ¿Tú crees que te ven, o sea, si uno va a ser mucho el extranjero, como quien es el foráneo, ¿no? Eso, Ya. Son más, menos receptivos, dices. así es. Claro, en cambio Lunahuaná está mucho más acostumbrada al turista, ¿no? Ujú. Claro. Sí, eso es cierto.
En este caso yo tengo más que una certeza, una duda, y es que tengo entendido, y puedo estar equivocado, de que en esta zona se concentran muchos, este, muchas sectas o religiones o congregaciones de religiones, ¿no? Tipo Mm, los israelitas o algunos otros que ujú, ahorita no recuerdo, los evangelistas, ¿no? ujú, Y no es por ser discriminador ni nada, pero creo que esa tendencia religiosa podría limitar o crear conflicto con las libertades personales de aquellos que puedan llegar ahí, ¿no? Como digo, no es una certeza, es una duda, ¿no? Y como ujú, duda, le pondré un 7 también. Sí, hay un tema de adoctrinamiento, de hecho, ¿no? O mm. sea, sí ese peligro es latente. Uh -huh. Ujú. Claro, por eso es más para hacer turismo Claro. momentáneo, breve, a diferencia de Lunahuaná, donde tú, o sea, puedes hacer una estadía larga, ¿no? De un mes, de 15 días, una semana, y te vas a sentir como en casa. En cambio, en Cieneguía, en esta zona, especialmente por estas congregaciones, es que no te vas a sentir cómodo. Claro. Me han hecho cambiar de puntaje. Me voy a poner 8. 8. Ok. Pasamos entonces a el Valle Sagrado de los Incas, Urubamba, Pisa, Cusco. Uh -huh. Yamile. A ver. A ver, aquí yo regreso al tema de la gerentificación, ¿no? La verdad no voy hace años, no voy por allá. Sé que después de pandemia hay un boom limeño, ¿no? Y sí he escuchado cosas, ¿no? O sea, he escuchado cosas de algunos amigos que han vivido allá hace poco tiempo y que se han regresado justamente por eso, porque sienten de que se ha limeñizado bastante, ¿no? Y por otro lado sí he leído, y eso sí es un referente contundente, no es tan solo un boca a boca, de que ha subido mucho el precio de las tierras, o sea, el mismo, la persona que vive ahí, o sea, la persona natural del valle, ya no puede comprar un terreno como compraba antes, porque a raíz de que hay mucho foráneo, entonces ha subido elevadamente, ¿no? Sí, Es recordemos que mucho más estamos hablando difícil. ahorita de la afinidad política y Ah, de social. verdad, Vamos a sí, me tocar estoy los yendo por otro costos. lado, ¿no? Sí. Claro, sí. Sí, espera, tienes razón. Ah, bueno, entonces en cuanto a eso, yo creo que sí le pongo un... A ver, espérate. Bueno, lo bueno es de que hay ONGs y hay muchas escuelas, entonces eso te ayuda, ¿no? En ese sentido. Porque donde uno pone a sus hijos también tiene que ver la idiosincrasia, ¿no? Y la afinidad política social que uno tenga, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí le pondría un 9 porque he visto el tema de los colegios y me parece que es bien interesante. De las escuelas en general, porque no todos son colegios. Comunidades de aprendizaje. Muy bien. César. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces por allá antes de pandemia y recuerdo algo eh, por la experiencia, digamos, que tuve como hacer de administrador de guías de turismo en dos ocasiones y una en visita familiar, era la mirada que tienen las personas de este sector, los que ya viven ahí, los que comercializan ahí, hacia el turismo. Y es relacionado que, por ejemplo, habían 3 tipos de turistas, ¿no? El turista, digamos, regional, donde ellos hablaban pues de Cusco y de las regiones aledañas, hablaban del turista limeño y del turista internacional. Entonces, para cada uno de ellos había un precio diferente. Y, y claro, si tú lo miras desde el punto social, la adaptación que puedas tener, porque hay un grado que yo sentía de discriminación que me imagino que se ha acentuado ahora que hay más limeños allá, no va a ser que fácilmente te adaptes y te incorpores a esta sociedad si es que no tienes, digamos, familia o contactos que te puedan, digamos, servir como un puente, ¿no?
Si no, definitivamente la vida va a ser bastante complicada para acentuarte. Por eso yo le pongo un 6. No sé. Mira, que tienes razón en muchas cosas, porque, por ejemplo, la esposa de mi hermano es extranjera, ¿no? Y la primera vez que fueron a Cusco y estuvieron por allá y tuvieron que tomar el tren, claro, cualquier cosa, el tema económico era muy diferente para los dos, ¿no? En el tren él se tuvo que ir en otro tren, o sea, en otro lado, y porque no lo dejaron. Entonces, sí, hay un tema que sí linda con la discriminación, ¿no? Claro, yo me iba más que nada por el tema de las escuelas. A mí me parece de que, que la formación inicial en cuanto a valores, ¿no? Al aspecto humanista, si es a la edad más temprana, entonces hay mucho más esperanza de que las cosas se transformen, ¿no? Que las cosas cambien para algo bueno. Entonces, desde esa idea, o sea, la educación es política, entonces yo me iba por ese lado, ¿no? Porque he visto que hay muy buenos proyectos de comunidades de aprendizaje, hay colegios que no solamente es para los grupos de limeños que se han ido allá, sino de que están abriéndose a toda la población en general, ¿no? Por medio de las ONGs y todo esto. Entonces, desde ese lado yo le colocaba el 9. Claro, está bien. Francesco, tú. Yo he estado en Urubamba hace un mes, menos de un mes. Y yo esperaba realmente encontrar una, digamos, mayor presencia de barranquinos. De barranquinos. Algo así. O de personas que hayan migrado justamente por las mismas causas que a mí o que nos llevan a hacer esta evaluación, ¿no? Pero estando allá, realmente no encontré una población representativa en lo que a migrantes se refiere, ¿no? O sea, vi muchos locales, o sea, quizás turistas, pero de la misma región. Sí sentí que bueno, todo era como que muy tranquilo, ¿no? Tenía una parte comercial que básicamente es una calle peatonal y hay otra que es una avenida que digamos que es más de negocios locales y la calle esta peatonal es ya más turística, se puede decir. Pero más allá de eso, no había mucho movimiento y sí pude percibir que los precios de las cosas eran altos, ¿no? Aunque si conocías un poco podías tranquilamente tener un consumo moderado, ¿no? En cuanto a costos. Igual lo sentí agradable. Quizá tenga que ver también que no fui lo que se podría denominar temporada alta, pero fue muy pacífico. Y valdría la pena quizá explorarlo un poco más, ¿no? Yo le daría un 8. Sí. Vale, entonces pasamos al Valle del Colca, Arequipa. Yamile. Ya. En el Valle del Colca. Aquí desconozco mucho, así que me voy a guiar un poco más de lo que tenemos acá en referencia, ¿no? A ver, ¿no? Ahí es una zona de resistencia cultural, eso es cierto, ¿no? Y hay mucha reciprocidad, es un ambiente en el cual se puede hacer cosas también. Yo creo que le doy un 8. Muy bien. César. Sobre todo por Contreras. Sí, coincido con el punto de darle un 8, por justamente ese enfoque que tiene Arequipa de ser contestatario, de ser ¿cómo se llama? Irreverente con el sistema, de ser como una república, y justamente Claro. el Valle del Colca. Descentralista, total. Claro, y tiene esa mirada, ¿no? De decir, bueno, yo soy yo, acéptame como soy, ¿no? Soy parte de, pero yo soy yo, ¿no? Entonces, eso es algo Identidad. interesante que me gusta.
¿Tu puntaje es? 8. 8. Bien. Sí, o sea, a mí Arequipa tanto, bueno, las dos opciones que tenemos aquí me parece muy interesante. Cada vez que he visitado Arequipa me he sentido muy a gusto. No conozco a detalle, digamos que la periferia, entre ellos el Valle del Colca, pero podría asumir que la información que tenemos es correcta, pues, ¿no? Entonces voy a darle un 8 también. Pasamos al Valle del Tambo, Islay, Arequipa. ¿El Valle de Yanaguara está esa parte o está involucrado en el Tambo o en el Colcar? Yanaguara En Arequipa. es en la ciudad. Sí, ¿no? Ay, entonces, preguntaba por curiosidad. A ver, yo aquí, pero también hay un tema, ¿no? Con el tema de la minería, ¿no? Ahí también no sé qué tan conformes a nivel económico están o qué tanto no, ¿no? Entonces, yo le doy un 7, creo. Acá. Ya. Bien. Un 7. Correcto. César. Bueno, yo le doy un 9. Yo creo que ellos entienden cómo, desde un enfoque social, cómo proteger su zona agrícola, cómo entienden que si no hay normas, no hay controles estrictos, la minería puede destruir todo de lo cual ellos viven. Y eso es algo al que nos falta aprender acá en Lima, entender de que el efecto ojo, no significa que no haya minería, sino que hay que apoyar a una minería responsable que asuma ¿cómo se llama? Sus pasivos, y Claro. que también tenga medidas preventivas de no contaminar, no dañar zonas agrícolas de las cuales pues justamente ellos viven y ellos producen y ellos se alimentan. Es algo que acá, repito, en Lima nos falta entender. Porque acá nosotros solamente somos, ¿cómo se llaman? Los consumidores, o sea, llega la mercadería y lo consumimos, pagamos el precio y se acabó, no nos interesa más. No vemos cómo en otras regiones, no solamente en Arequipa, hay que luchar para preservar, mantener, cuidar todas estas zonas agrícolas. Y esa es una gran labor, porque ellos se integran, se unen y son una sola voz. Yo creo que es un ejemplo a seguir. Por eso le pongo un 9. Muy bien. 9. Sí, yo creo que voy a coincidir con tu 9 porque me parece, o sea, no conozco el lugar, pero me causa mucho interés porque percibo de que el Valle del Tambo podría ser similar a lo que fue el valle del río Rímac, o el río, sí, básicamente el río Rímac, antes de la urbanización per se, ¿no? Es un lugar que está, como vemos en el Maps, en las orillas del Pacífico, tiene una cuenca grande, llena de parcelas agrícolas, ¿no? Y bueno, o sea, parece que el hecho de ser de ser un lugar politizado y activista hace afín a las causas que personas progresistas puedan querer defender, ¿no? Entonces sí, me quedo con el 9. Bien. Pasamos entonces a la categoría de soberanía y accesibilidad de recursos. Adelante, Yamil. ¿Quieres enterarte de los estrenos del canal? ¿Quieres acceder a noticias sobre urbanismo, bienestar ciudadano y gestión municipal, entre otros?
¿Quieres conversar con otras personas con el mismo interés que tú por mejorar tu ciudad? Únete al grupo de WhatsApp Hablemos de Ciudad a través del link en la descripción de este video. Aprende, cuestiona, comparte. Gracias, Francesco. Bueno, en el Valle de Cañete, en Lunahuaná, ¿no? Tenemos en soberanía y accesibilidad de recursos. Es alta, el río Cañete garantiza agua casi todo el año, el suelo es excepcional para las frutas, especialmente para cítricos y palta, permitiendo la producción de insumos orgánicos y biopreparados de forma local. En la cuenca del río Lurín, específicamente Antioquía, Cieneguilla Alta, es moderada, el agua es más estacional y requiere sistemas de almacenamiento, reservorios, el clima es seco y soleado, ideal para procesamientos de alimentos y energía solar. En el Valle de los Incas, en Urubamba, del Valle Sagrado, es muy alta, gran diversidad de microclimas, es el epicentro nacional de la soberanía de semillas y técnicas de cultivo ancestrales integradas con tecnología moderna. El Valle del Colca, alta en cuanto a suelos volcánicos ricos, el agua está gestionada por un sistema de andenería milenario, es un lugar idóneo para la agricultura de altura y ganadería menor. En el Valle del Tambo, Islay y Arequipa, máxima fertilidad del suelo, el granero del sur, el acceso al agua es el centro de la vida social. Acá están todas las cuestiones en cuanto a soberanía y accesibilidad de recursos. Perfecto. Entonces vamos rápidamente a puntuarlos. Para el Valle de Cañete, Lunahuaná, Pacarán. Ya. Le vuelvo a dar un 9. Muy bien. César. Sí, bueno, en realidad yo le doy un 10. Tiene todo, Lunahuaná, Pacarán. El tema de tener agua todo el año es lo máximo y puedes sembrar lo que quieras en realidad, ¿no? Son pocos los frutos, frutales o hortalizas que no puedas sembrar. En realidad es una tierra muy bendecida y tranquilamente, sin salir de ahí, puedes tener todo lo que quieras. Muy bien. Yo le daré un 9 también, basándome también en todo lo que han comentado. Pasamos a Cuenca del Río Lurín, Antioquía, Cieneguilla Alta, Yamile. Ya. Aquí creo que le doy un 8, ¿no? Porque hay un tema climático todavía que claro, sí se puede, no te da todas las facilidades que te puede dar, por ejemplo, Lunahuaná en ese sentido, ¿no? No es que no se pueda vivir, pero hay que adaptarse mucho más. Claro. César. Le doy un 7 porque a mí me preocupa aquel tema de los huaicos que no está mencionado, que de alguna u otra manera pues en algún momento puede afectar las cosechas que se hacen en esta zona, ¿no? Y también por supuesto el turismo. Correcto. Muy bien. Yo le daré un 7 también. En el caso de Valle Sagrado de los Incas, Urubamba, Pisa, Cusco, Yamile. Yo creo que le doy un 9. Creo que mi único temor sería de que haya mucha gente y ya no se abaste de lo que tiene, ¿no? Porque igual la tierra y la naturaleza se acomoda un poco a la población, ¿no? Que hay. Eso sería lo único. 9 entonces. César. Sí, un 9 también. Yo le daré un 8. Vale, pasamos a Valle del Colca, Arequipa. Yamile. Ya, acá yo también le doy, claro, lo he investigado mucho, qué tanto apoyarían los suelos volcánicos ricos en minerales, pero creo que por esa incertidumbre le puedo dar un 9. César. Bueno, cuando se habla de Arequipa, tenemos que entender que es una zona volcánica y que obviamente hay temblores constantes. Ese es el problema que, digamos, para una persona que no está muy acostumbrada a que
la tierra te tiemble constantemente, pues te puede afectar, ¿no? Pero tienes también todo, casi todo se puede sembrar, pero el clima como que a veces es muy de sierra, ¿no? Entonces, por eso yo le doy un 8. 8. Vale, yo le daré un 8 también. Listo. Y pasamos entonces, por último, al Valle de Tambo, Islay, Arequipa. Yamil. Ya, yo creo que le doy un 10, ¿no? El tema de la conexión con, o sea, campo-mar, ¿no? Pienso de que hay mucha actividad y mucha accesibilidad en cuanto a los recursos, ¿no? Correcto. César. No, 8 igual. 8. Sí, en este caso yo creo que por justamente el tema Terremoto. del mar vecino, no lo sé, pero de repente hay una capacidad portuaria latente y eso facilitaría el acceso también a ciertos recursos, ¿no? Entonces, me parece que un 9 estaría correcto. Vale, pasamos entonces a la categoría de infraestructura y conectividad. Adelante, Yamila. Ya. Tenemos en el Valle de Cañete, Lunahuaná, conectividad terrestre fluida vía a la Panamericana Sur. La red eléctrica es estable, pero la fibra óptica es limitada. Sin embargo, es zona con excelente visibilidad para sistemas satelitales de alta velocidad. En cuanto a la cuenca del río Lurín, Antioquía, Cieneguilla Alta, cercanía estratégica a Lima, 3 horas, permitiendo la incidencia política o cultural en la capital. El Internet satelital es la única vía confiable de alta velocidad en zonas altas. En el Valle Sagrado de los Incas, Urubamba, Pisacusco, excelente zona rural, excelente para la zona rural. Cusco tiene un aeropuerto internacional y el Valle Sagrado cuenta con una cobertura de internet para nómadas digitales y producción multimedia. Valle del Colca, Arequipa, viabilidad turística en buen estado, pero alejada de los centros urbanos, 3 a 4 horas de Arequipa. La conectividad digital ha mejorado gracias a la red dorsal de fibra óptica que llega a capitales del distrito. Y el Valle del Tambo, Islay, Arequipa, buena conectividad con la costa y puertos, es una zona más llana, lo que facilita el despliegue de infraestructura ciclística o movilidad ligera. Esto en cuanto a infraestructura y conectividad. Perfecto. Pasamos entonces a las puntuaciones, Yamile, para el Valle de Cañete y Lunahuaná, Pacarán. Ya, bueno, yo creo que también yo le doy un 9, ¿no? Porque sí es cierto lo de la red eléctrica estable, la fibra óptica de repente ver un poco, ¿no? Pero le pongo un 9. Bien. César. A ver, en los 80s hubo un huaico que dejó aislado por unos días Lunahuaná. En el gobierno de Toledo, si no me equivoco, no, 90 son, no, 2000, en el gobierno 2000. De Toledo, sí, pero pusieron un puente, arreglaron, digamos, ¿cómo se llama? Esa zona, para que no tuviera efectos posteriores, y después de eso ya no ha habido huaico. Sin embargo, bueno, con este tema de la crisis climática todo es incierto, ¿no? Eso es lo único que me preocuparía en el tema de la estructura de los caminos, ¿no? Que podría, por los cerros, podría quedar aislado. Y lo otro, en el caso de Internet, bueno, electricidad hay, pero el Internet de los 4 operadores que tenemos no cubre totalmente toda la zona de Lunahuaná de Pacarán. Entonces, ahí se recomienda tener 2 operadores móviles de preferencia. Esa es una de las dificultades. Después agua hay todo el año, pero no es agua de alta calidad que tampoco vas a encontrar en ¿cómo se llama? En Pacarán, en Zúñiga, que es mucho más arriba. Ahí el agua llega por horas. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que podrías tener para vivir, para el turismo, para el tema de salud, ¿no? Y eso te obliga a comprar bidones, lo cual encarece el costo de vida. Entonces, por eso yo le pongo un 7.
Bueno, en el caso de los de aquellos que puedan migrar y mantener un trabajo remoto, el tema del internet me parece que es muy importante. En el caso de aquellos que tienen que tener digamos, una conectividad constante con Lima, por ejemplo, por temas también de trabajo o otro índole, la cercanía podría ser un factor positivo, ¿no? Entonces, yo le daría un 8. Pasamos a la cuenca del río Lurín, Antioquía, Cieneguí Alta, Yamile. Ya. Acá creo que yo le voy a dar un 8, ¿no? Que sí tiene buena conectividad, ¿no? Con la parte urbana. Y bueno, igual que Lunahuaná tiene red eléctrica estable, ¿no? Y es bien parecido a Lunahuaná en ciertas formas, ¿no? En cuanto a las características que han dejado acá. Claro. Uh-huh. Pero también están los otros factores climatológicos, ¿no? Que pueden justo afectar, como decía César, como también no puede afectar Lunahuaná, ¿no? Que aparezca el tema de los huaicos o algo parecido. Cierto. César. Igual le doy un 7. 7. Ya, y de la misma forma yo creo que comparte características con Lunahuaná, entonces iría por un 8. Pasamos a Valle Sagrado de los Incas, Urubamba, Pisa, Cusco. Yamile. Ya, acá yo creo que no sé, por el tema del turismo, creo que es que tiene más facilidades en cuanto a la tecnología, ¿no? O sea, hay nativos digitales ahí viviendo durante el año, y muchos. Y sí hay una buena conexión con la parte urbana de la ciudad, entonces yo le daría un 8 también. Un 9, un 9. César. Bueno, acá hay algo que no está mencionado, que es el tema de salud, de atención en casos de emergencia. Cierto. Y esa es me parece una debilidad que hay en las regiones en general. Entonces, y obviamente nadie está libre de accidentes, de intoxicaciones por diversos consumos de productos o exceso de licores. Entonces por eso yo le doy un 5. Y no lo hemos hablado ni en Lunahuaná ni en Antioquía, porque ahí también, o sea, no hay hospital general, o sea, se limitan a Claro, pero postas. acá es mucho más grave porque si no tienes un buen servicio de atención básica o primaria, obviamente de ahí movilizarte hacia una región o a la capital o la ciudad de Cusco, ¿cuántas horas es desde el Valle Sagrado de los Incas? ¿No? Es mucho más difícil que trasladarte de Lunahuaná o de Cieneguía al centro de Lima, al hospital, ¿cómo se llama? Rebagliati, Claro. Que es en 4 o 3 horas, lo haces, pero acá mientras sales del Valle Sagrado, llegas a Cusco, ¿no? Y entonces Ahora, es bastante Una hora y complicado. media, ¿no? Algo que vale Claro. la pena comentar es que en un futuro cercano estará habilitado el aeropuerto de Chincheros, que está mucho más cerca de Urubamba que de la ciudad del Cusco propiamente dicho. Claro. Entonces, eso sube muchos puntos, creo, ¿no? En Claro. cuestión de conectividad. Pero el vuelo de emergencia no es o sea, sí entiendo lo que dice César, ¿no? También lo que dices tú, pero en una situación de emergencia, de repente no llegas ni siquiera al vuelo, ¿no? O sea, tendría que haber, para una ciudad como se proyecta, ¿no? El Claro. Valle Sagrado, tan cosmopolita y a la vez ancestral, o sea, debería tener sí un hospital con todo, ¿no? Claro, un hospital de primera como el hospital Rebagliati. Debería tener un hospital Rebagliati allá. 2 debería haber, uno en el Valle Sagrado y otro que esté en la el capital. mismo Cusco, claro. Exacto. Correcto. Entonces, tu puntaje sigue siendo 5, ¿cierto? Sí. Yo más bien ahora le voy a bajar. Ponle 8, ponle uno menos para no ser tan... Ya. Yo creo que por el tema del aeropuerto le voy a poner un 9. Vale, pasamos entonces a Valle del Colca, Arequipa. Yamile.
Ya. Voy a ver lo que dice aquí de nuevo rapidito. Ya. No lo conozco, entonces, por ejemplo, yo recién estoy viendo que está a 3 o 4 horas de la capital de la región, ¿no? Sí te habla de que hay una conectividad digital mejorada por el acceso a la fibra óptica, ¿no? Yo le pondría un 8. César. Yo le pongo un 7. Claro, tienen, en el tema de salud, tienen un buen hospital en Arequipa, entonces no está muy alejado. El camino es, digamos, amigable. eh, pero lo que me preocupa es que hay momentos en los cuales ellos sufren de agua potable. Entonces, digamos que ese podría ser un problema, ¿no? Por eso le pongo ese puntaje de 7. Vale. Yo coincidiré con el 7. Pasamos entonces al Valle de Tambo, Isla y Arequipa. Yamile. Ya, no dice qué tan lejos está de la ciudad, ¿no? Está Pero bastante te lejos. habla, ¿cómo? Pero está bastante lejos porque está en la costa prácticamente. Claro, Ujú. O sea, es pero más, te habla para mucho. resolver Dime, tu duda, vamos a ahí verlo aquí. está, el mapa. Ujú. Este es el Valle del Tambo, esta cuenca que desemboca en el mar. Y Arequipa está Por, sí, por acá. Ujú. ya. Igual acá te habla de infraestructura ciclística, ¿no? Movilidad ligera. Mm, Entonces, ujú. Claro. o sea, sí hay un tema de acceso mucho más libre, ¿no? Si te habla de Sí. estos medios de transporte tan diferentes al Ujú. automóvil, ¿no? Entonces, y zona llana, que es lo principal, ¿no? Porque cuando hay cerros, así es mucho más difícil el acceso. Entonces, de alguna forma, a pesar de la distancia, el acceso debe ser rápido por eso. Cuando es llano es Ahora, más fácil llegar. yo Entonces, imagino que la Panamericana Sur pasa por acá, pues, ¿no? claro. Ujú. Claro, De hecho, sí. Bueno, yo le pongo un 8. Vale. coincido con el 8. 8, 8. Y yo le pondré un 8 también. Bizcocho. Ujú. Listo. Entonces pasamos a la categoría de costo de tierra. Ahí está, Ujú. la madre del cordero, Claro, el punto. el Los punto. chivilines. Si consideras que este video aporta en algo a la comunidad, apoya nuestro emprendimiento siguiendo este canal y dando like a este video. El cambio está en nuestras manos. Aprende, cuestiona, comparte. Los chivilines. Ya, bueno. El Valle de Cañete, Lunahuaná, ¿no? Costo de la tierra. Moderado alto, acá figura así, el metro cuadrado oscila entre $40 y $65 en zonas con acceso a riego, aunque en sectores menos turísticos como Pacarán se pueden encontrar mejores ofertas por hectárea, ¿no? En la cuenca del río Luringa, Antioquía, Cieneguilla Alta, es alto el costo de la tierra debido a su atractivo como segunda vivienda. El precio del suelo se ha inflado, situándose entre 50 y $90 por metro cuadrado. Sí, he escuchado de gente que está comprándose su casa de cabo por ahí. Mm. El costo de la tierra en cuanto al Valle Sagrado de los Incas, Urubamba, Cusco, es muy alto. El mercado más competitivo es más competitivo. Los precios pueden superar a los $100 por metro cuadrado cerca de Urubamba, aunque hacia Calca o sectores más retirados los costos bajan significativamente. El Valle del Colca, Arequipa, el costo de la tierra es moderado, se puede encontrar lotes agrícolas entre 20 y $45 por metro cuadrado, dependiendo del acceso a la carretera principal. Y para terminar, el Valle del Tambo, Isla y Arequipa también. El costo de la tierra es bajo a moderado, de 15 a $35 el metro cuadrado. El conflicto social latente mantiene los precios de mercado por debajo de su potencial productivo real. Ahí está, los costos de la tierra. Perfecto. Lo que Pasamos a todos quieren, calificar. tener tierra. Tierras. Entonces, Lunahuaná, Pacarán. Yamile. Ya, yo pensé que era 40, no pensé que llegaba a 65.
¿no? Igual me parece, comparado con lo que vemos acá en Lima, súper accesible. Yo le doy un 8. Vale, César. Bueno, ha subido bastante el precio, y lo peor es que toda la zona, las tierras agrícolas que están, digamos, colindando con la pista principal, eh, se han convertido en alojamientos, hostales, en restaurantes turísticos. Glamping. Ajá, o también en hogares mixtos, o sea que son casas, son restaurantes y ofrecen Hospedaje. en temporada alta, alquilan los cuartos adicionales que tienen. Entonces, digamos que esa es la tendencia y obviamente va a subir de precio mucho más porque digamos que la gente de cierto nivel que tiene su 4x4, porque tú ves allá en temporada alta cualquier cantidad de 4x4, va a hacer que suba más el precio. Entonces, por eso yo le pongo un 6. O sea, tú dices, está de subida. Ajá, Y va a el precio seguir, de ¿no? subida, sí, va a seguir subiendo y en temporada alta, como los feriados de Semana Santa, se vuelve una zona inhóspita en realidad. Es increíble. Claro, aparte hay que tener en cuenta, creo que Lunahuaná es el acceso a Yauyos, pues, ¿no? Claro. Y esa zona turísticamente se está potenciando bastante. Entonces, dado Ujú. que el viaje a Yauyos es un poco largo, puede ser un lugar de parada Descanso. media, ¿no? Ujú, Claro, un puente, sí. claro. Ujú. Y lo otro que hay deporte, es que ¿cómo se han aumentado los deportes de alto riesgo? Sí, Entonces también, digamos que se ha vuelto atractivo toda esta zona de Lunahuaná, Acarán y Zúñiga, que no está considerado acá, pero que es colindante a pero Patalán, ¿no? claro, pues, claro, la temporada alta es, como dicen, picante por la cantidad. O sea, hay mucha gente, ¿no? Ujú. Pero después durante el año es bien apacible. Claro, o sea, Es temporada demasiado alta apacible. hablamos O de sea, fiestas te llegas patrias, a quedar un poco colgado si te quedas muchos días, ¿no? claro, sí, sí. Ujú. O sea, si estás Vale. acostumbrado a Así un ritmo muy de moverte por todos lados, te puedes quedar como que con la pasividad colgado. Entonces, siento que es. esa es su temporada acá para capitalizar, pues, ¿no? Porque si no, después ya no llega tanto turismo como llegan, ¿no? No es que no llegan. No, Pero sí llegan, los fines de el semana precio de de todas los, maneras llegan. el precio de la tierra, que es la categoría que estamos evaluando, Ujú. se mantiene, ¿no? O sea, Sí, digamos que no fluctúa por las Claro. temporadas. Yo por ello le doy un 5. ajá. Entonces, pasamos a Antioquía, Cienega Alta. Yamile. Ya. Acá estabas, aquí como dijimos arriba, va a estar en subida. Yo creo que más. Ujú, Va ujú. a subir más todavía. Ahí sí yo le doy un 7, ¿no? Sí, un 7. 7. César. Yo igual con el 5, ustedes, no se imaginan la cantidad de gente, por ejemplo, que va en Semana Santa o en feriados largos, inclusive, o sea, en invierno, los fines de semana la gente se moviliza hacia esta zona de Cieneguía porque el clima es muy amigable, sientes el calor, ¿no? Es como que sales de la congeladora y de la contaminación de Lima y te desconectas allá. Entonces, eh, en invierno es viernes, sábado y domingo lleno, y en verano ni hablar, ¿no? Entonces, y obviamente eso hace que el precio se incremente más y de nuevo repito, se vuelve inhóspito en temporadas así de fin de semana o alta. Entonces, yo le pongo igual un 5, eh, e igual que Lunahuaná. Le pusiste 6 en realidad de Ah, Lunahuaná. 6, entonces 6, perdón. Ya. Perdón. Ya, yo le pongo un 4 Ujú, porque sí creo que eh, es una es una ubicación que está muy cercana a las zonas de La Molina, por ejemplo, ¿no? Que
tiene una población de mayor poder adquisitivo y que finalmente puede gentrificar también esta zona, ¿no? Y me imagino que por ello también es el elevado precio, ¿no? Sí, yo también pensaba en eso, ¿no? Vale, pasamos entonces a Urubamba, Pisac, Cusco. Yamile. Ya. Aquí, por eso yo le pongo un 6 más bien. Sí, un 6. Me parece de que va a seguir subiendo, ¿no? De que tiene que haber algún tipo de control, sobre todo porque si hay esta posibilidad de gerentificación en cuanto a los precios, en cuanto a la accesibilidad del nativo, o sea, del oriundo de la zona, ¿no? De la persona que ha vivido ahí, que ya no puede acceder a los costos, a las tierras que ellos querían por el mismo costo de antes, ¿no? Por esta nueva población que está llegando de otros lados. Entonces, siento de que hay un costo-beneficio también, ¿no? Correcto. Encima de que, no sé, yo he visto algunos, estoy viendo cómo se están creando urbanizaciones y cómo se está consumiendo el valle en las urbanizaciones, por más que sean ecoamigables y con la cosita bonita y el cerro atrás, ¿no? Y los andenes, pero igual se está volviendo más ciudad que campo, entonces se puede perder el valle, más bien. No sé si lo están viendo así. Sí, mira, poniéndolo desde esa perspectiva, yo le pongo un 4. 4. Bien. Sí, bueno, el costo de la tierra finalmente es lo que estamos calificando, entonces, por ser tan elevado, yo le pongo un 3. Pasamos a Valle del Colca, Arequipa, Yamile. Ya. ¿Qué le pongo? Un 8, me parece accesible. 8. O sea, en comparación, ¿no? $20 el metro cuadrado. Claro. Sí. César. A ver, hay que tener en claro que son zonas agrícolas y que no las vas a reconvertir o intentar cambiar hacia una zona urbana Claro. o mixta. Entonces, ese es un detalle de que tú te tienes que visualizar que si te movilizas a este sector, tu casa no va a ser pues como No vas a que hacer tu edificio. cemento, ¿no? Claro, no vas a hacer el cemento, etcétera, etcétera. Entonces tienes que adecuarte a una realidad agrícola. Por lo tanto, yo, desde ese punto de vista, yo le pongo un 9. Yo, bueno, por el tema del costo de la tierra, le pongo un 8. Y terminamos con Valle del Tambo, Islay, Arequipa. Ya, la situación es parecida a Colca, ¿no? Pero tiene mucho más, me parece que hay más acceso a otros recursos y está más económico. Yo le pongo un 9. César. Bueno, el tema de conflicto social constante es que vas a ver pasar a los manifestantes por la puerta de tu casa. Entonces, y probablemente veas algún tipo de enfrentamiento, ¿no? ¿Qué tan Entonces cerca ahí hay un estés problema. de las calles o avenidas principales? Entonces, basados en ese punto, pues yo le pongo un 6. 6. Bueno, no considero que ese sea un problema per se si es que también estás, digamos, identificado con esa causa, ¿no? Claro. Finalmente, y tampoco Claro, creo que el tema es que te pueden de, cerrar las carreteras también, entonces no vas a tener acceso a productos de primera necesidad, ¿no? Bueno, también depende en qué parte, ¿no? Construyes Sí, del claro. valle, ¿no? Porque me imagino que si construyes, claro, donde están cerca de las vías de acceso, entonces sí vas a ver una manifestación todos los días, ¿no? Por el otro lado está también lo que dijiste de que son lotes agrícolas también, entonces el tipo de Sí, casa que vas a hacer, el modo de vida al cual te vas a adaptar, ¿no? O sea, tiene Eso. que verse de otra forma, ¿no? Así es. Vale, entonces, basado en esto, yo le pongo un 9. Entonces, tenemos un ganador.
Listo. Por los puntajes que hemos asignado, Ujú. el Valle del Tambo Islay Arequipa tiene 100 puntos, Ah, seguido de un empate entre el Valle de Cañete, Lunahuaná, Pacarán ujú, y el Valle del Colca, Arequipa, con 96 puntos. ujú. Luego está la cuenca del río Lurín, Antioquía, Cieneguilla Alta, con 86 puntos. Y por último, Urubamba, con 84 puntos. Qué Ujú. gracioso, ¿no? El Valle Sagrado quedó en último lugar. ¿Quién diría? ¿Quién Sí, diría? ¿no? Porque tú te imaginas que los primeros, pero nada que ver. Yo creo que ahí lo que le baja mucho es el costo de la tierra, se ha elevado demasiado, Sí. Mm, demasiado. Y en ese camino ujú. está yéndose Tarapoto, todas esas zonas también. Y peligrando justamente el tema del el costo-beneficio de vivir en la naturaleza y sacarle la naturaleza al lugar donde te vas, ¿no? Por construir. Entonces, hay Bueno, todo un tema. Bueno, que conclusiones. se está descentralizando el país, ¿no? O sea, es algo que se está Claro, Sí, haciendo claro, eso es lo de, bueno. O sea, de una manera desordenada, ujú, pero se está haciendo. claro. Yo creo Mm. que debería haber un tema de control, no, no sé cómo se puede, control de población, no sé si decirlo, cómo se puede decir No, lo que de debería respeto a las hacer es, costumbres. Ahí está, respeto, no control, respeto a las costumbres de la misma zona, ¿no? mm, O sea, en que cuanto, lo- por ejemplo, a construcción, vivienda, o sea, si traes algo que se acomode también, pero sin que pierda la esencia misma, ¿no? mm, Entonces, pero, eso, pero claro, tenemos, a ver, cientos de lugares turísticos o digamos con potencial económico que digamos que el Ministerio de Producción y los ministerios adyacentes, cultura, etcétera, deberían estar promocionando y no hablar de siempre del mismo Cusco, de, ¿cómo se ujú, llama?, del centro de Ayacucho, ¿no? Del Valle Sagrado, de la zona turística de Huaraz, ¿no? Sino hablar de los otros potenciales que claro. hay para que justamente la gente empiece a mirar, a observar, a investigar y a ubicarse ahí si que desea, ¿no? Entonces, de esa manera ya no estaríamos hablando de 6, 7 puntos muy ultra concentrados, si no estaríamos hablando de probablemente de 100 ambientes mucho más amigables para todos. O Claro, y sea, buscarla, lo que sucede en este caso también es que la conectividad nacional Mm, es un ujú, poco la traba, ¿no? O sea, si nosotros tuviésemos una red mm, ferroviaria, por ejemplo, que realmente conecte diferentes partes del país, la accesibilidad tanto para los locales como para los turistas sería otra, pues, ¿no? claro, y hay dos mm, cosas también para irse a vivir, ¿no? O sea, uno es, claro, la parte de conectividad en cuanto a redes y vías de comunicación, y la otra es la parte educativa. O sea, en los 70 la mitad de la gente de provincia se vino a Lima solamente porque querían estudiar, tener educación, ¿no? Entonces, Ujú. si bien el gol de todas las movidas políticas que hubieron en esa época fue de que los campesinos iban a la universidad, ¿no? Que la gente del campo podía llegar y tener ese acceso, ¿no? Y la gente también de provincia podía tener ese acceso. Dejó también que provincia se quede un poco aislada, pues, ¿no? Yo, no sé, yo siempre traigo esta referencia a Ancaxina, ¿no? mm, O sea, yo veo los pueblos bien desabastecidos de personas ya, ¿no? Y es gente que se vino a los 70 y ya no regresó. O sea, mm, regresó a visitar, ¿no? Pero ya no regresó, como dicen, a ser patria, ¿no? O sea, no regresó mm, a todo lo que ha aprendido, ¿no? Lo voy a cultivar y hacer que mejore mi lugar, sino que se quedó de citadino más bien y muy difícil que hayan regresado. Entonces, yo creo que esa idea, ese concepto, ese criterio de poder regresar, o sentimiento, mejor dicho, ¿no? No está tan bien afincado. O sea, no quieren regresar ujú, porque si regresan van a encontrar más de lo mismo, ¿no? Más Claro. vías difíciles para acceder, pueblos que todavía tienen 30, 50, 60 años y no tienen, solamente los alcaldes cambian la plaza y no ponen agua y desagüe, ¿no? Y en los colegios mal, solamente pedagógicos donde no hay buenos profesores o tecnológicos donde mm, la cosa también es muy sencilla y no con miras de tecnologías más grandes como para poder aplicarlas en la misma zona.
Entonces, en ese sentido hay un estancamiento grande, ¿no? Ahora, salvando las distancias, tenemos el ejemplo europeo, ¿no? En el cual muchos poblados están deshabitados realmente porque la mayoría de la población se ha mudado a las ciudades grandes, ¿no? Y los gobiernos lo que están haciendo es tratar de incentivar la repoblación de estos lugares a través de propiedades en costo, digamos, muy bajo o ayudas tributarias o fomentando la población de nómadas digitales, ¿no? Entonces, no creo que suceda porque nunca, no tenemos una tendencia planificadora en el país, pero sí me parece que se requiere una visión a futuro de un incentivo y planificación urbana para poder seguir teniendo vida en estos lugares, pues, ¿no? Sí, eso es cierto. Y para que haya una continuidad del que nunca se quiere ir allá, ¿no? O sea, del que está ahí, o sea, eso también es importante, ¿no? Las condiciones en las cuales viven las personas que nunca se han ido, ¿no? Las familias que se han mantenido. Claro, insisto con el tema de la conectividad, ¿no? Sí, totalmente. En Europa, nuevamente, tú básicamente puedes llegar a cualquier lugar en tren, ¿no? Sí. En cambio, acá no solamente es más caro moverse en bus y mucho más en transporte particular, sino que a su vez las carreteras, muchas de ellas son inseguras, ¿no? Y el territorio en sí es un poco agreste, si es que ya hablamos de la geografía. De la geografía de irnos para la sierra, la selva, pues, ¿no? Entonces, es necesario conectar el país a través de métodos como el ferroviario. Sí, ¿no? Y encima allá ya hubo, ¿no? Hubieron trenes que iban por ejemplo, que iban a Ancash, sigo repitiendo, ¿no? Pero ya no hay, ¿no? Hay cosas que ya no, que no sé por qué en vez de continuarlas, las truncaron. Claro. Claro, hay un tema de negocios, mercantilismo también que traba el desarrollo correcto del país. Ese es el tema. También hay un tema de mafia, de corrupción de por medio, que impiden justamente que se desarrollen estos grandes megaproyectos que requerimos en el tema de interconectividad vial o ferroviaria en este caso, para que, digamos, la mayor cantidad de pueblos estén justamente con acceso de acceder a turismo, a comunicación, a salud, a educación, etcétera. Tenemos también el tema de que, por ejemplo, van los profesores a zonas rurales y, como ya hemos comentado en algún programa, se tienen que quedar en el centro poblado por una semana, a veces por el mes, y después regresar a su casa, ¿no? A visitar a sus hijos. Entonces, tenemos un gran problema todavía que solucionar, pero yo creo que el gobierno que entre tiene la ventaja de que, como hay mucho potencial turístico para promocionar, ayudaría a la descentralización. Y el otro caso es que las carreteras se van a ir haciendo con ayuda, obviamente, de tener gobernadores y alcaldes comprometidos con esta visión de desarrollar sus ciudades. Y eso implica que en octubre tengamos en cuenta de que hay que elegir a los mejores, no importa el partido político, elegir a los mejores, los que tengan las mejores cualidades, los que no tengan denuncias, los que no hayan estado ya metidos en la vaina en anteriores gobiernos municipales y regionales, porque ese va a ser el peor error que pueden cometer los futuros los pobladores de todas las regiones. No podemos repetir el plato. Eso es algo que tenemos que grabarlo. Incluiría o corregiría que sí importan los partidos políticos porque hay partidos que son parte del pacto mafioso. Eso.
Sí, que sí, nos ha llevado a este ejercicio. A esta situación. Y que aparte de estos, también hay otros partidos que simplemente son vehículos para llegar al poder sin son un cascarones. compromiso ideológico Sí. real, ¿no? Como en el caso del Partido Obras o en el caso del partido de País para todos. País para Todos. Ujú. O otros ya más antiguos como Avanza País o el partido de Acuña, que ya no me acuerdo cómo se llama. Qué Alianza bueno, por que olvidé. Progreso. Eso. O Ya Podemos no Perú, existe. que también ya están ahí, ¿no? Agonizando, pero todavía pueden reaparecer. Así que bueno, creo que ya nos vamos. Nos hemos excedido en el tiempo. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan el programa con todos sus amigos, contactos familiares. Hagan esta dinámica también, por favor. Otra razón para reunirse con los amigos, hacer un reencuentro, discutir sobre todo este análisis que hemos hecho. Y por favor, hagan sus comentarios. Son bienvenidos, sus críticas, sus aportes. Si quieren que toquemos otro tema, también estamos allanados a aceptar los temas, así que siempre con una voluntad de aprender y compartir conocimientos. Así es que a nombre de Francesco y Yamile, nos despedimos y nos vemos en un próximo programa. Bye, bye. Nos vemos. Hasta luego.